Bueno, Dios les bendiga. Vamos a iniciar la lección de hoy. Vamos a continuar con la parte que dejamos la semana pasada. Estuvimos hablando un poco de varios términos. Estuvimos hablando de inspiración, del revelación, inspiración, canonización, transmisión. Entonces, algunos de las cosas, de los términos que estuvimos hablando. Ah, Primero estuvimos hablando de la revelación, hablábamos de Dios revelando su palabra al ser humano. Dios mismo se reveló y Dios reveló su palabra a individuos y a grupos de personas. Eh, También Dios se manifestó y Dios se comunicó a través de ángeles, profetas, apóstoles, teofanías, visiones. Y por último, como dice Hebreos, que ahora se ha manifestado a través de su Hijo. Y en el libro de Romanos también lo dice así. Dios habló de muchas maneras. Entonces, la escritura es la revelación final y especial de Dios para nosotros. Ah, También la Biblia nos habla que Él se va a revelar nuevamente en su segunda venida y a través de muchas maneras, ¿verdad? Ya, pero lo que queremos por escrito ya lo tenemos. Lo que necesitábamos por escrito ya lo tenemos. Entonces es su palabra y es lo que tenemos. Es lo que estábamos hablando de la revelación, ¿verdad? De ahí, eh, después de la revelación, estamos hablando de la inspiración. La inspiración es un proceso, es el proceso en el que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo para hablar. Entonces Dios puso la palabra inspirar, significa poner las palabras en la boca. Entonces solo Dios pudo hacer eso y lo hizo a través de su Espíritu. Ya vemos que ah, existe la inspiración plenaria desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la revelación completa, es una inspiración completa de Dios. Nosotros no creemos, como biblistas, no creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, es un poco, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Ah, También vimos cómo la escritura, ¿verdad?, Eh, fue usada hasta por Jesús. Pues ah, por eso entendemos que la palabra, la Biblia o el Antiguo Testamento, pues es inspirado y el Nuevo Testamento inspirado también a través del ministerio de Jesús. Hoy nos vamos a hablar de algo que estuvimos hablando también la semana pasada y es la palabra canonización. Es la canonización. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en varias partes y de varias maneras en el pasado, esta es una versión diferente, ¿verdad? Es una versión en lenguaje diferente, no es la Reina Valera, pero es otra versión de la Biblia. Dios habló a los padres por los profetas y ahora en los últimos días Él nos habló a través del Hijo, a quien ha designado heredero de todas las cosas, a través de quien Él también hace las edades. Entonces, de eso nos habla, ¿verdad? La canonización. Ah, la porción de esta palabra, de este texto que estamos hablando, revela que o sea, el canon de la escritura, desde la encarnación de Jesucristo, su ministerio terrenal, crucifixión, resurrección y ascensión, hemos estado viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos días. Entonces, es lo que estamos entendiendo. Ahora, ¿qué es la canonización? Porque esta es la parte que estamos hablando ahora. La canonización es un proceso por lo cual los libros de la escritura fueron oficialmente reconocidos. Esto, esto es diferente de decir que es el proceso por el cual los libros de la escritura fueron escogidos. Es muy diferente decir eso. Realmente ese es el proceso con el cual se reconocieron oficialmente los textos que tenemos en nuestro poder.
La escritura es la escritura, ya sea reconocida por un concilio eclesiástico o no, y el espíritu que inspiró a los escritores, esta fue la que inspiró el reconocimiento. Entonces, para que todos lo reconocieran, fue el Espíritu Santo el que le da el poder, es el que le da el valor a la palabra de Dios. Y no fueron los concilios los que le dieron realmente, uh, no fueron los concilios los que realmente le dieron la autoridad a la palabra que tenemos ahora. Fue él, es quien la inspiró, que es la parte anterior que estábamos estudiando. Bienvenido, hermano Manuel. Estamos en la parte de la canonización. Ya estuvimos hablando de revelación, inspiración, y ahora estamos hablando del canon. ¿Qué significa el canon? Ya hemos hablado que después de la resurrección y ascensión de Jesús, ya los apóstoles y todo el Nuevo Testamento nos habla que estamos viviendo los últimos días. Y Dios ha hablado de una manera clara al ser humano. Y la canonización sigue como resultado lógico, viendo que el tiempo ya está cerca, como lo dice Apocalipsis 13 y Apocalipsis 22:10. El Señor viene, Maranata. Entonces el canon realmente la autoridad de la palabra no la da un concilio eclesiástico que aceptó ciertos textos. Realmente la autoridad de la palabra está dado por el Espíritu Santo, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, tenemos que entender que hubieron personas que Dios usó y concilios que Dios usó para reconocer las escrituras. Dios determina la escritura, y lo que la iglesia hace solo es reconocer la escritura. Entonces, vamos hablando de los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento, que es la recopilación que se hizo, o la que se hizo por el concilio de los 72 ancianos, 74 ancianos, que se reunieron en Jerusalén para hacer la primera recopilación y traducir la Biblia del hebreo antiguo, que era una lengua muerta, al griego, que ese era el idioma que se hablaba, era el idioma universal en ese tiempo conocido. Y a esta Biblia se le llama la Septuaginta, que por la descripción que la Biblia nos da en el Nuevo Testamento, se cree que esa era la escritura que usaba Jesús cuando habla siempre en el Nuevo Testamento de escrito está. Normalmente los estudiosos de la Biblia dicen que la Biblia que hacía referencia, o el escrito que hacía referencia, era a la Septuaginta, que era esa recopilación que se hizo en Jerusalén. Estos son los libros que se reconocieron y han sido reconocidos por todos lados por la iglesia. Entonces, hablando de la palabra canon, de donde viene la palabra canonizar, aquí hay un escritor que se llama Norman Geisler. Dice que el significado original de la palabra canon puede ser rastreado hasta los antiguos griegos, quienes usaron en un sentido literal esta palabra. Un canon era una barra, una regla, bastón, una barra de medir, una regla de medir. Entonces, ahí dice que posiblemente viene del hebreo cane, que es caña, que era una vara de medir, como lo dice Ezequiel 43 y Ezequiel 42:16. Ahora, la palabra canon, en su sentido más liberal, que significa estándar o norma. Ya sabemos que en el griego precristiano la palabra canon tenía un significado no literal, como lo hace el Nuevo Testamento. Realmente era una esfera en acción o influencia. Entonces, como dice Pablo en Gálatas 6:16, que a todos anden conforme a esta regla, y la palabra canon. Paz y misericordia sea a ellos y al Dios
de Israel. Es lo que nos dice ese texto, ¿verdad? Ahí en Gálatas 6:16. Entonces, hablando de la palabra canon, la medida o la regla acerca de lo que fue considerado escritura inspirada, varía mucho en cuanto a la historia, ¿verdad? Padres de la iglesia como Orígenes, Ireneo, Eusebio, estaban a favor de los libros que fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Realmente el Nuevo Testamento, esa recopilación no fue reconocida o no fue realizada hasta en el año 367 después de Cristo, cuando Anastasio destacó los 27 libros que forman el canon del Nuevo Testamento, con Jerónimo y Agustín, que también lo verificaron después. Entonces, fueron estos 27 libros del Nuevo Testamento que ese canon o esa recopilación es la que más tardó en reconocerse, porque ya el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento ya había una recopilación y eso fue antes de Cristo. Pero el, el Nuevo Testamento es muy diferente. Ya el Nuevo Testamento tenía una particularidad del Nuevo Testamento y es que el Nuevo Testamento, los textos eran, los textos que habían ahí eran cartas, ¿verdad? Muchas se tuvieron que recuperar, ¿verdad? Muchas se tuvieron que recuperar y algunas se perdieron a través de la historia. La Biblia nos habla, o Pablo hace referencia a 3 o 4 cartas en otras de sus cartas y posiblemente son cartas que se perdieron. Uh, no están, no las tenemos en nuestro poder, pero las que tenemos, normalmente lo que se hacía en ese tiempo era que una iglesia recibía una carta de Pablo y se hacían copias y se compartían entre las iglesias. Así fue como aparecieron los primeros escritos, las cartas de Pablo, igual que los evangelios fueron copiados y pasados a través de la iglesia. De hecho, Pablo hace referencia a un credo de la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. Ya la iglesia había hecho su credo porque ya estaban luchando con falsas doctrinas desde el principio de la iglesia primitiva. Esto no es algo nuevo. Siempre ha habido lucha en cuanto a las falsas doctrinas, con las falsas doctrinas y con textos falsos. Ya la iglesia estuvo luchando. Entonces, a pesar de la separación de la iglesia con el judaísmo, dice Bruce, un escritor, acerca de, hablando de la historia de la Biblia y el Nuevo Testamento, a pesar de que la iglesia cristiana se separó del judaísmo, no repudiaron en la autoridad del Antiguo Testamento como hubieron otros. Uh, bueno, de donde proviene la ideología de los testigos de Jehová. Ya sabemos que fue Russell quien la fundó, pero ellos tienen una ideología donde esto es de los tiempos, ¿verdad? De ese tiempo, que ya habían ideologías falsas y ellos creían que Jesús, porque la discusión se dio cuando hablaban el tema y la doctrina de Jesús. La iglesia tradicional o la ortodoxa, la iglesia que se reunía en mayor cantidad, aceptaba el hecho que Jesús es Dios. Y vino la lucha y vino una división porque habían otros, un famoso maestro llamado Arrio, de donde viene la ideología o la ideología arriana. Los arrianos pues, creían que Jesús es, es de la esencia de Dios, pero no es Dios. O sea, es es de una esencia similar a Dios. No es la misma esencia de Dios. Entonces, porque por eso ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Es una contradicción. Pero aún la iglesia primitiva no rechazó el Antiguo Testamento. De hecho, como Jesús lo usó,
Jesús y los apóstoles hacían referencia al Antiguo Testamento. Ellos también usaron la Septuaginta, aunque fue originalmente traducida de la escritura del hebreo al griego por los judíos de habla griega. Antes del tiempo de Cristo, los judíos les dejaron la Septuaginta a los cristianos y ellos hicieron un Antiguo Testamento para los judíos de habla griega. Entonces, la Septuaginta quedó para los cristianos y es la Biblia del Antiguo Testamento que se usaba. La colección de los libros está completo del Génesis hasta Apocalipsis para nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que hubieron otras recopilaciones. Hubo un canon que se hizo en Alejandría y en ese canon se añadieron libros de procedencia griega, claro, judíos, pero escritos en griego, que fueron añadidos a ese canon o esa recopilación. Nosotros no la usamos. No es que es una mala escritura, no es que es falso esa escritura, es una escritura que es histórica, muy primera, segunda Macabeos, eclesiástico, el libro de sabiduría y libros así, ¿verdad? Que están en la Biblia de la Iglesia Católica, que no está en nuestro canon, porque ellos usaron el canon de Alejandría. Nosotros tenemos el canon de Jerusalén, que es la Septuaginta. Esa fue la que se usó y es la que usamos, la que se usa en el Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Aunque la traducción de nuestra Biblia fue traducida al hebreo, de los textos hebreos más antiguos que se conocían. Y por eso, cuando hay referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, están un poquito diferentes porque fue el texto que fue usado en el Nuevo Testamento, era la Septuaginta, que era en griego, y el texto que usaron en la Biblia, en la Reina Valera, era el texto en hebreo del Antiguo Testamento. Entonces son las poquito de diferencias que hay, ¿verdad? En esos textos. Pues por eso se usó el canon de esa manera y pues el canon entonces son los libros que llegaron a ser aceptados por la iglesia. Dios inspira su palabra y la iglesia solo la reconoce y la acepta. Nosotros que somos biblistas creemos que la Biblia es la inspiración de Dios y es la palabra de Dios desde Génesis y Apocalipsis y está completa. Y eso está aún en nuestro credo de la iglesia bautista, es lo que creemos. No sé, hermano, si tiene algún comentario o pregunta, hermano Manuel. No, hermano, pero sí aprendí algo bastante importante ahorita. No sabía que el canon que nosotros utilizamos viene de la Septuaginta ahí de Jerusalén. Ajá. Y pues la verdad me ha ayudado bastante. Sí, porque es la que usamos nosotros y por eso es un poco diferente de la católica. Y Sí, la iglesia católica usaron la compilación, el canon que hicieron en Alejandría, donde unieron otros textos. Como dije, no son textos malos, no es que sean textos malos, pero son libros históricos, no es que no sean textos malos, no podemos decir que la Biblia católica es falsa. Sí podemos decir eso de la Biblia de los testigos de Jehová, porque la Biblia de los testigos de Jehová está trastocada al griego. El que la tradujo ya sabemos quién fue, eh, Russell. Y Russell no era un, ¿cómo se llama?, conocedor de griego. Él lo reconoció en frente de un juzgado. Un juez le preguntó a él si él había estudiado griego y él dijo que no. Entonces, pero él tradujo y hizo su propia traducción del de la Biblia, por eso ellos tienen su nueva traducción, la traducción al Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, traducida por él. Entonces, pero él sí la trastocó, literalmente, cambió palabras y quitó palabras de los idiomas del texto original o de los textos más antiguos que se conocían, ¿verdad? Entonces,
Eso es con relación a esta parte, ¿verdad? Ah, vamos a ver ahora. Vamos a continuar ahora con lo que es la transmisión. Usted tiene el texto, ¿verdad, mano? Mano Manuel, usted tiene el texto que yo compartí, ¿va? El segundo Sí, sí, texto. sí, sí, lo Ok, tengo. ahora vamos a hablar de la transmisión. ¿De qué trata la transmisión? Es la reproducción de la escritura a través de los siglos hasta hoy. Hay que decir una cosa, al principio, la reproducción o cómo estaba lo que se conocía era de forma oral. De hecho, cuando veamos paso a paso por el Antiguo Testamento o cuando hablemos de Génesis, vamos a ver que Génesis, Abraham o Moisés, perdón, Moisés hizo una recopilación de tradiciones orales y de algunos códices que habían en ese tiempo, escritos que habían en ese tiempo, porque él no vivía, ¿verdad? Él no vivía para todo el libro de Génesis, él no existía todavía, pero nadie lo había puesto en escrito y Moisés sí lo puso por escrito, gracias a Dios que Dios usó, inspiró y hizo esa revelación a través de Moisés para que tuviéramos la palabra escrita, si no, no supiéramos ni nuestros orígenes. Entonces, y después fue escrita, sí, para que nosotros lo disfrutáramos. Imagínense si los apóstoles no hubieran escrito nada, porque el texto más antiguo de los que se escribieron, o de el primer texto de los evangelios que se escribió fue el libro de Marcos. Y después el libro de Lucas, porque Lucas quiso explicar al excelentísimo Teófilo las cosas que fueron con la iglesia y cómo inició la iglesia, ¿verdad? A través del ministerio de Jesús. Eso es lo que dice el libro de Lucas. Después el segundo libro de Lucas, el libro de Hechos, que es la segunda parte de Lucas. Si fuera Lucas, sería Lucas, primera de Lucas y segunda de Lucas, pero realmente se llama Lucas y Hechos, los libros. Pero el segundo fue escrito por Lucas, siempre a Teófilo. Pero si no hubiera habido alguien que Dios inspirara a escribir o poner esa tradición oral o esas expresiones y palabras que ellos escucharon, ponerla por escrito, no tuviéramos. Algunos dicen, pues, si lo escribieron porque el texto más, ¿cómo diríamos? Más antiguo que se escribió del Nuevo Testamento data del año 60, que es el libro de Marcos. Todos esos libros fueron escritos bien tarde, años 50, y ya Jesús había muerto en el año 33. Entonces algunos piensan, ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué se tardó tanto? Pero gracias a Dios que Dios inspiró en estos hombres a escribirnos el Evangelio. Y como dice Juan, que si el apóstol Juan dice que si hubieran escrito todos los textos, no cabrían, no cabrían en todos los libros de la tierra. Entonces, pero gracias a Dios, ¿verdad? Primero Moisés escribió los primeros 5 libros que se conocieron después como el Pentateuco. Ya sabemos que Moisés nació, la historia del nacimiento de Jesús de Moisés aparece en el libro de Éxodo. Entonces, en Éxodo Moisés se encuentra escribiendo la ley. En Números Moisés documenta la peregrinación de los israelitas en el desierto y hace el primer censo y aparecen un montón de cosas extrañas, ¿verdad? Como la serpiente de bronce ahí en el libro de Números. Queda ese libro para registrar algunas cosas que sucedieron altas y bajas que sucedieron en el desierto. De ahí Deuteronomio, que en sí la palabra Deuteronomio significa repetición de la ley, porque Dios volvió a inspirar a Moisés a que repitiera otra vez y proveyó una copia de la ley a los sacerdotes y esa fue la que quedó en la posteridad, lo que es Deuteronomio. Bien, ya vemos en el Nuevo Testamento que los saduceos afirmaban de la participación de Moisés en las escrituras de los primeros 5 libros, cuando le dijeron a Jesús eso, ¿verdad? En el libro de Lucas 20:28 lo dice. Vamos a ver ahí. Ah.
Entonces está en el libro de Lucas 20:28. Diciendo, maestro, Moisés nos escribió. Está hablando de la ley. Moisés nos escribió. Entonces, uh, ya ve, ellos mismos reconocían, los judíos y los escribas reconocían que Moisés, pues era el escritor del Pentateuco, que penta significa cinco y teuco ley. Entonces son 5 libros de la ley, son los primeros libros de la Biblia. Entonces, uh, de cualquier manera, uh, esta es la mención que aquí nos da la mención eh, que fue escrita la palabra con un propósito de ser leída y recordada. Acuérdense que esa fue la orden que Dios le dio con la ley, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Le dijo que iban a meditar en ella al levantarse, al andar, al trabajar, al caminar, al acostarse, en el camino, en cualquier lugar, que lo pusieran en las ventanas y en las puertas, la palabra de Dios para que la estuvieran leyéndola y recordándola. Dice estas palabras que hoy te mando, la darás a tus hijos, hablarás de ellos estando comiendo, estando en la casa, al levantarse, al acostarse. Era propósito, era ser leída, era ser transmitida a las generaciones. Ese era el propósito. Como dije, la Biblia es una recopilación de historia y de tiempos para nosotros, ¿verdad? Entonces, es tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios tiene, tiene mucho para nosotros, ¿verdad? De ahí, ahora, en el Nuevo Testamento es más fácil señalar quién escribió qué libro. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque especialmente en los escritos de Pablo, él hace referencia que él es el escritor, ¿verdad? Entonces es más fácil entender a Santiago en Santiago 1:1, Pedro en 1 Pedro 1:1 y en 2 Pedro 1:1, Judas en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1, también, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis dice quién es el escritor, que es Juan. Entonces, en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, nos dice quién es el escritor. El libro de Lucas, ¿verdad? Lo dice que él fue el escritor. También el libro de Hechos dice que él fue el escritor. Mientras que los evangelios se escribieron después, ninguno de ellos tiene referencia al escritor que lleva el nombre. En el libro, solo Lucas, ¿verdad? Es el único que nos hace una referencia. De ahí, los otros evangelios, el libro de Mateo no dice que Mateo lo escribió. Juan hace una referencia. Dice que era el discípulo amado, el escritor de ese libro. Y por eso podemos pensar que el apóstol Juan era el discípulo amado. Entonces, pero hay una referencia, ¿verdad? Porque no hay tanta referencia aquí en el escritor en los evangelios, porque el punto principal de los evangelios es presentar a Cristo. Mateo lo ve de una manera, Marcos lo ve de otra. Ya sabemos que Marcos se lo escribió a lectores griegos, Mateo lo escribió para judíos. Uh, el libro eh, también el libro ¿cómo se llama? Lucas, ¿verdad? Y todo eso, el libro de Lucas, pues fue escrita para griegos también, para un lector griego. El libro de Juan ya es más general. De hecho, por el libro de Juan sabemos que hubieron 3 años de ministerio de Jesús por los 3 veces que Jesús visitó el templo. Fue a celebrar la Pascua en el templo de Jerusalén. Entonces, después de la era del Nuevo Testamento empieza el proceso de copiar las diferentes cartas y el recuento de los evangelios. Copiar la escritura demandaba que se diera un cuidado paciente de cada letra que se escribía, al punto de cortar las letras centrales de cada página copiada y empezar una nueva si la cuenta no coincidía con los manuscritos que estaba duplicando. Algunos de los monjes llegaron al punto
de memorizar porciones de la escritura y recitarlas antes de comprometer el texto con el papel. Entonces, este es un poco de que también qué tan fieles, ya hablamos de la fidelidad de los escribas que traspasaban o de los masoréticos, de los masoretas que escribían o pasaban y tenían un sistema de contar los textos del Antiguo Testamento y los libros para saber que estaban haciendo la copia fielmente. Pero también en el Nuevo Testamento hubieron escribas que hicieron el mismo proceso con el Nuevo Testamento. Holden y Heisler explican esto y dicen, un escriba era un habilidoso copista. Los escribas eran responsables de escribir a mano, uh, de escribir a mano una, una nueva copia y una nueva copia, un primer borrador de un manuscrito y también una copia final. Entonces, ese era el método que ellos usaban, los escribas. Y este mismo método se volvió a aplicar en el Nuevo Testamento. Y una copia nueva se producía directamente dictado oral del autor o lector. Mientras el lector hablaba claramente y a un paso moderado, el escriba, a veces llamado secretario, como la Biblia nos dice que Pablo, muchas de sus cartas no fueran escritas a mano por él. Hay unas partes que sí fueron escritas por él, donde dice con las letras, cuán grandes letras o escribe. Pero la mayor parte de los textos fueron dictados por Pablo, por sus escribanos o sus secretarios. Después de este punto, la comunicación entre el autor y el escritor era crítica. El autor podía examinar el texto y hacía revisiones necesarias, entonces el escriba creaba una copia nueva que era llamada copia final o borrador final. Y en el caso de los manuscritos del Nuevo Testamento, una copia final sería hecha por el autor como Pablo, también por la congregación en que la carta o el libro se leían en voz alta. Finalmente, una copia se hacía disponible para que otro la copiara. Y de esta manera el manuscrito se publicaba. Entonces, eso era lo que hacía. El trabajo de los escribas continuaba mientras se hacían copias adicionales por diferentes copistas. Entonces, siempre se copiaba. Se sacaba una copia, después esa copia se revisaba, y a esa se llamaba borrador, y ahí se sacaba del borrador, se hacía una nueva copia. Entonces, esta era la manera. Ahora, una preocupación puede surgir en relación a las numerosas copias que salieron en todos estos procesos largos y de esos procesos largos. Entonces, la posibilidad de errores pudieron haber aparecido. Radmacher, otro autor que es un crítico de la Biblia, hace notar que esas copias contienen menos de 1 a 100 de cualquier discrepancia posible. Ya sabemos que los escritores originales no existen, pero por esta influencia de los escribas, podemos entender que el contenido no se perdió. Entonces, eso es lo que tenemos claro. Se transmitía a través de generaciones primero de una manera oral, después fue escrita y después se usaron sistemas numéricos y se usaban copias y después se usaban, ya se usaba la copia final después de una revisión. Entonces siempre había manera de revisar, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, hermano, hasta el momento no. Ok, ok, pues a continuar con la siguiente parte porque ya nos va a cortar el tiempo. Tenemos solo 9 minutos ya, ¿verdad? Para este tiempo, primera parte. Ahora, vamos con la parte que se llama la traducción. Voy a compartirlo ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a compartirlo. Entonces, ahora vamos con la traducción.
La Biblia realmente es el libro más traducido. Para octubre del 2019, Wycliffe Bible Translators concluyeron que la Biblia completa está disponible en 698 diferentes lenguajes, dando acceso a la Biblia a 5.600 millones de personas en el lenguaje que ellos entienden mejor. O sea que la Biblia fue traducida a toda esa cantidad de lenguajes en el mundo. El Nuevo Testamento está disponible en otros 1.548 lenguajes, alcanzando a otros 786 millones de personas. Todos estos, mientras estos logros son importantes, también Wycliffe reporta que se estima que hay 171 millones de personas que no tienen acceso a la escritura en su propio idioma. Son 171 millones de personas que no tienen acceso a la Biblia en su propio idioma. Entonces, hay que entender que la traducción de la Biblia realmente es una tarea grande y muy importante. Esta se ha estado haciendo por mucho tiempo. La traducción que nosotros tenemos es la versión Reina Valera, eh, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. 1569 hizo la primera, eh, la presentación de la primera Biblia en lenguaje español, en lenguaje común de español. Porque la Biblia en ese tiempo solo se permitía en latín, que era el único idioma permitido por la Iglesia Católica. De hecho, cuando estos dos monjes estaban traduciendo la Biblia al lenguaje de español, tuvieron que huir del lugar de su monasterio donde estaban en España, tuvieron que huir a un país donde había más libertad, como es Holanda y Suiza, para poder traducir la Biblia sin ninguna persecución. Fue presentada en 1569 la primera Biblia en español por Casiodoro de Reina, y en el año 1602 fue revisada y fue presentada la revisión por Cipriano de Valera en 1602, y esa Biblia se conoce como la Biblia del oso, porque aparece una figura de un oso ahí, ¿verdad? Entonces, eso, la Biblia realmente, originalmente fue escrita solo en 3 idiomas. El hebreo fue el lenguaje del Antiguo Testamento, uh, mientras que el griego común, el griego koiné, fue empleado para el Nuevo Testamento. El arameo era un lenguaje que se usaba entre los asirios en los últimos tiempos del Antiguo Testamento y muestra algunos parecidos con el hebreo antiguo, pero hay una mezcla ya con el asirio y a eso se le llamaba arameo. Y hay textos del libro de Daniel escritos en arameo, ¿verdad? Partes del libro de Daniel escritas en arameo. Uh, hay suficientes diferencias entre el arameo y el griego, el hebreo, perdón, para que pueda ser reconocido como otro lenguaje. Aquí están las partes que fueran escritas en arameo, son el libro en Génesis 31:47, Esdras 4 del 8 hasta Esdras 6 al 18 y 7:12 al 26. El libro de Daniel, también una parte del libro de Daniel como Jeremías. Hay partes que fueron escritas en arameo. Entonces, tal vez la porción de la escritura más conocida es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, como dije, que es la que se llama Septuaginta. Después de la dominación de Alejandro el Grande, ya sabemos que en la historia Alejandro el Grande era el gobernador, era el rey de los griegos, y los griegos llegaron a conquistar. De hecho, el tiempo de los macabeos, el libro de Macabeos narra acontecimientos de las batallas de ellos contra los griegos. Uh, entonces, alguna de las referencias, ¿verdad? Y también de batallas con los asirios. Hay algunas referencias ahí, ¿verdad? Pero Alejandro el Grande hizo algo que, como él conquistó el mundo conocido, nadie había llegado a conquistar todo el mundo conocido. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, también conocido como
Alejandro el Grande, en el año 332 antes de Cristo, conquistó, dominó el mundo conocido y a este movimiento se le llamaba helenización y este movimiento empezó a recorrer todo el Medio Oriente. Fueron en un periodo de 2 décadas la lengua hebrea se empezó a hacer obsoleta entre los hombres comunes que habían sido influenciados por este idioma, por el helenismo, que trajo un idioma conocido como griego, trajo un idioma conocido como el griego koiné. Ese es el texto, el griego que se usa en el Nuevo Testamento. Entonces, por la influencia de los griegos y de la invasión de Alejandro Magno en todo el mundo conocido, ¿verdad? Acuérdense que ese es el tiempo de los 400 años, porque el libro de Malaquías fue escrito 400 años antes de Cristo. De ahí ese fue el último texto que aparece en el Antiguo Testamento. De ahí algo este periodo entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo se conoce como el tiempo de uh, el periodo intertestamentario. Y ahí es donde están muchos de los textos deuterocanónicos, que son los textos que usaron en la recopilación, porque eso se hizo en Alejandría. Ya sabemos que Alejandría fue la ciudad que fue la capital que hizo Alejandro para su esposa, Alejandría. Y por eso se llamaba Alejandría la ciudad. La esposa de Alejandro se llamaba Alejandría y él fundó una ciudad en honor a su esposa. Y esa ciudad estaba en el norte de África. Y en ese lugar, pues ya había una influencia de griegos. Y ahí fue donde se hizo la recopilación. Ya en el tiempo de Alejandro el Grande. Ya sabemos que Alejandro el Grande ya estaba profetizado. Murió, murió Alejandro el Grande y quedaron 3 capitanes que dividieron el reino. Dividieron en 3 partes. Apareció la parte de Asia, otra parte en Europa y otra parte del reino en Alejandría y África, el norte de África, que tomaba su capital en Alejandría. Otro que en Grecia fue tomado como capital y la vemos Roma, la otra capital o la zona de Grecia, perdón, la capital, y fueron tomados otro en Asia. Entonces fueron tomados 3 lugares como capitales y como centros, así se dividió el imperio griego. Pero después el imperio griego cayó en manos de los musulmanes, ¿verdad? Ya saben, vaya, perdón, no fue en manos de los musulmanes, cayó en manos de los romanos, perdón, los romanos. Los romanos llegaron a conquistar el mundo conocido, cayeron los griegos y quedaron los romanos, que son los que gobernaban en el tiempo cuando Jesús nació, ¿verdad? Entonces, al inicio del tercer siglo antes de Cristo, un grupo de 70 o 72 eruditos fueron traídos a la biblioteca de Alejandría para traducir la escritura hebrea al griego.